que nos... Y Ángeles es directora financiera y contable, controller financiero, especializada también en recursos humanos, tiene una gran trayectoria en varios sectores y tamaños de empresa y todo esto lo ha ido también compaginando con el análisis de datos. Y como está aquí, ¿quién mejor que ella para contarnos de qué nos va a hablar y si tiene alguna otra cosa que contarnos, que es su momento ahora? Pues nada, comentaros eso, que bueno, es por lo que decíamos, ¿no? Que en estos momentos, sobre todo después de la pandemia y demás, con toda la crisis emergente y sumergida y emergida y de todos los niveles, la verdad es que es muy importante focalizarse también en el análisis de datos, sobre todo financiero, porque las empresas van a necesitar pues, tomar decisiones, tener unas estrategias y es, lo mejor siempre es basarse eso, en los ratios financieros y en cómo se muestran, por lo que decíamos, en Power BI y en cuadros de mando, que la verdad es que facilita muchísimo todo. No sé, es un poco a grandes rasgos eso, ¿no? Pues si queréis, damos Yo pie al vídeo. por afinidad voy a estar muy atenta, porque yo hago básicamente lo mismo. Así que voy a estar Genial. aquí cogiendo nota de todo. Nada, Clara, a partir de mañana ya se pone a estudiar Power BI. Sí, sí, o sea, está claro, o sea, me habéis convencido totalmente. Te lo recomiendo. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla de este track de economía. Y ante todo, pues agradecer a los patrocinadores el que nos permitan, ¿no? El poder realizar este evento y disfrutar de tanto conocimiento y de aportaciones. Yo soy Ángeles Miquel Muñoz y os voy a hablar de visualizaciones financieras eficientes. Soy directora financiera y contable, actuando también como controller financiero y en la parte de recursos humanos. El contenido que vamos a ver en esta charla principalmente tiene dos vertientes. Una de ellas es hablar de los principales ratios financieros para poder realizar una buena estrategia empresarial y, unido a ello, las buenas prácticas en las visualizaciones de datos, en los cuadros de mando en los que vamos a plasmar esos ratios financieros con los que poder trabajar mejor. Esos ratios o indicadores financieros, en principio, pues de una manera básica podemos decir que son relaciones entre variables, en este caso variables o datos financieros, y que sirven para analizar los balances, tanto de situación como de pérdidas y ganancias, de flujos de caja, y todo ello nos permite comparar periodos, tendencias, detectarlas, claro, también realizar proyecciones y todo ello para anticiparnos a los problemas y buscar soluciones. Con ello tomaremos decisiones y podemos realizar una estrategia financiera que además es extensible a otras áreas. Las dos estrategias principales a nivel financiero se enfocan en el crecimiento y ello apunta a aumentar los beneficios, y en la productividad, que está enfocada a reducir los costes y optimizar todos los recursos y los activos que tiene la empresa. Hay tipos de indicadores financieros que podemos englobarlos en los de liquidez, de gestión o actividad del negocio, de endeudamiento o apalancamiento financiero y rentabilidad. Y muy importante, siempre hay que tener en cuenta para este estudio pues, qué tipo de negocio tiene la empresa, la estacionalidad del mismo y en el sector en el que opera. Bueno, en cuanto a los ratios de liquidez, ellos nos muestran el grado de solvencia de una empresa para pagar las deudas al vencimiento, ¿no? Suele utilizarse de una manera más usual para el corto plazo.
En primer lugar, veremos el ratio de liquidez general o razón corriente que atiende a las deudas a corto plazo que pueden cubrirse por los elementos de activo. Así pues, os dejo aquí la fórmula que únicamente es el activo corriente dividido entre el pasivo corriente y también llamado fondo de maniobra. Este ratio o este resultado tiene que ser mayor a 1, también depende un poco de algunas observaciones que se puedan hacer según el tipo de empresa y de negocio al que se dedique, pero es muy óptimo el que sea mayor de 1. También tenemos la prueba ácida o el acid test, y aquí es la misma fórmula, pero resta del activo los elementos del inventario. ¿Por qué? Pues porque son los más líquidos. O sea, que es una manera de ver la liquidez verdadera inmediata. Así pues, es el activo corriente menos el inventario, es decir, las existencias, y el cociente con el pasivo corriente. También, en cuanto a ratios de liquidez, podemos hablar de la prueba defensiva, que son los activos más líquidos. Por tanto, estaríamos hablando de las cajas y bancos, dividido entre el pasivo corriente total por 100. El capital de trabajo es otro ratio y en el cual lo que se dispone es de lo que se dispone tras pagar las deudas más inmediatas. Es importante tener esto en cuenta y, por tanto, es la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y de las cuentas a cobrar, también podemos ver la liquidez mirando el periodo medio de cobro, y esto lo sabemos viendo el cociente entre los deudores y las ventas anuales. Todo ello multiplicado por los días del año. En este caso pues son 365, pueden ser 366, o si se quiere ver un periodo de 3 meses, pues sería multiplicarlo por 90. En fin, se puede adaptar esa fórmula. También la rotación de cuentas a cobrar, que se tratará de realizar el cociente entre las ventas anuales y el total de los deudores. Por otra parte, tenemos los ratios de gestión o actividad. En primer lugar, hablaríamos de la rotación de cartera o cuentas por cobrar, que es el periodo medio de cobro, que es prácticamente la misma última que acabamos de ver, os la recuerdo. Nos dice aquellas deudas a corto plazo que se pueden cubrir por los elementos de activo, y así pues la rotación de cartera es esas cuentas a cobrar o deudores por 365 y dividido entre el coste de las ventas. También tenemos la rotación de inventarios, que es otro ratio que nos dice lo que tarda el stock en convertirse en efectivo o cuántas veces al año se repone. Así trataríamos de ver la cifra de inventario, el promedio, multiplicarlo por 365 y dividirlo entre el coste de las ventas o aprovisionamientos, vamos. El periodo medio de pago a proveedores también es importante, y este sería el cociente entre los acreedores comerciales dividido entre el total de las compras multiplicado por el periodo de tiempo que queramos ver. En este caso, si es anual, pues 365. La rotación de caja y bancos también es otro ratio importante que, bueno, nos dice el efectivo que tenemos para cubrir los días de venta. Aquí tenéis la fórmula, es decir, caja y bancos por 365 dividido entre las ventas totales. Esto es un poco todo teoría, pero os pongo las fórmulas por si queréis consultarlas y lo tenéis más fácil así. Pero bueno, es pura teoría. La rotación de los activos totales, que en este caso habría que tener en cuenta los deudores o cuentas a cobrar multiplicado por los 365 días del año o el periodo que queramos,
dividido entre las ventas anuales o trimestrales. Si lo multiplicáramos por 90, el periodo que queremos ver, hay que adaptarlo, tiene que haber esa coherencia. La rotación de cuentas a cobrar también está determinada por las ventas anuales y dividido entre las cuentas por cobrar. Y la rotación del activo fijo es otro ratio que estaría viendo las ventas en relación en el cociente con el activo total fijo. Como veis, he marcado al margen izquierdo del inicio de estos ratios una admiración en rojo, como marcando aquellos que pueden ser más importantes o más globales para poder incluirlos en el cuadro de mando. En cuanto a los de endeudamiento o apalancamiento financiero, que son aquellos que nos relacionan con el patrimonio neto, la financiación, vemos que el ratio de endeudamiento es el pasivo dividido entre el patrimonio neto. A corto plazo tendríamos la misma fórmula, pero aplicando el pasivo corriente entre el patrimonio neto, y a largo plazo el pasivo no corriente o no exigible con el cociente del patrimonio neto. Y el ratio de autonomía financiera, denominado RAF también, es el patrimonio neto dividido entre el pasivo total. Bueno, perdón, seguimos. Los ratios de rentabilidad. Aquí podemos ver el rendimiento de una empresa en relación con sus ventas, con el activo o con el capital invertido. Y en este caso el de rentabilidad general, que es la rentabilidad del negocio, sería el cociente entre el beneficio neto y el activo neto total. El ratio de capital o financiero, que es rentabilidad financiera, conocido también como el ROE, se trataría de la rentabilidad del capital que aportan los accionistas, cómo es de rentable. Y la fórmula en sí es el beneficio neto dividido entre los fondos propios. También tenemos el ratio de rentabilidad de las ventas, que mide la relación entre la cifra de ventas y el coste de fabricación del producto o servicio. Y la fórmula es el beneficio bruto dividido entre las ventas. Vamos a pasar, después de toda esta batería de fórmulas y ratios que os he mencionado, pero bueno, era únicamente por decirles cuáles son aquellos más importantes que se suelen utilizar para un cuadro financiero y para determinar una buena estrategia empresarial a nivel más global y genérico. Y ahora vamos a pasar a las buenas prácticas para unas visualizaciones que puedan resultar más efectivas, más impactantes. Y en este caso va a permitir las visualizaciones medir múltiples KPIs, métricas, de manera simultánea, el poder mostrarlas en un cuadro de mando. Estos cuadros de mando pueden ser informativos, deben ser también interactivos y sencillos, deben ser deductivos, prácticos y, por qué no, si resultan atractivos, con un diseño pues visual que además facilite la navegación, pues es mucho más efectivo. También nos va a servir para poder predecir tendencias, identificar nichos, para realizar comparaciones de una manera más fácil, evaluaciones y control de todas las métricas y de todas aquellas necesidades que tengamos a nivel estratégico para conocer los datos. También por todo ello, los cuadros de mando facilitan la toma de decisiones y estrategias y bueno, se suelen utilizar plataformas basadas en Business Intelligence y entre ellas, pues bueno, imagino que muchos conocéis ya las que suelen ser más conocidas, como el Power BI, Tableau, Salesforce, Qlik, el SOA Analytics.
Y además también la premisa para iniciar unas visualizaciones o crear un cuadro de mando es saber cuál es el objeto u objetivo que tenemos. Es decir, para qué o qué queremos medir, qué queremos mejorar, cuál es la finalidad para querer interpretar qué datos. Y también es importante saber a qué destinatarios, es decir, si esos destinatarios tienen unos determinados conocimientos o no, y podamos utilizar un tipo de palabras o términos más técnicos o no. Todo esto va a depender de los destinatarios. También hay que definir qué indicadores o métricas queremos utilizar según lo que queramos medir. Y, por supuesto, a colación de eso, veremos qué datos, qué fuentes de datos utilizaremos, las actualizaciones que necesitaremos de esas fuentes de datos, si van a ser automáticas para verlas en tiempo real, que es lo más idóneo, o configurar unas actualizaciones cada X tiempo. Es importante también tener en cuenta el soporte que se va a utilizar para las visualizaciones, es decir, si se va a tratar de dispositivos móviles o de PCs o de una pantalla grande, que bueno, para ello siempre es mucho mejor utilizar modos de diseño responsivo y que sean adaptables. Y muy importante, vamos a ver otros tips para cómo plasmar toda esa información en los cuadros de mando. No debe haber un exceso de información. La información debe ser relevante, resumida y en tiempo real. Como he dicho, se pueden sincronizar al origen de datos para que estén actualizados continuamente y un máximo de 9 KPIs, porque a veces menos es más y tampoco se trata de poner un cuadro de mando que nos lleve a confusión o que resulte muy difícil interpretarlo por la cantidad de información. Así que debe ser sencillo, con un diseño plano, y así el usuario mantiene más la concentración en los datos que en el diseño. Esos datos deben ser eficientes. Debe corregirse continuamente, identificar patrones, deben tener unas relaciones para centrar la atención en esa información y la terminología utilizada, que bueno, se puede etiquetar la información y realizar, por ejemplo, valores numéricos simplificados, en vez de 1.000.000 utilizar un M, resulta mucho más sencillo de asimilar. Debe haber una orden y jerarquía en la información, es decir, una estructura. Debe haber insertado un título descriptivo del contenido, por ejemplo, un logo, la fecha, de izquierda a derecha o viceversa según las culturas y en el sentido en que solemos realizar la lectura de manera natural, y también de arriba a abajo, para así darle importancia a la información más relevante de más a menos. Y así establecemos ese orden de prioridad. Hay unos elementos útiles para facilitar la navegación, como la utilización de filtros, segmentadores, saltos a otros informes o documentos para poder ver más detalle, adaptaciones para abordar las limitaciones del espacio de la pantalla o la resolución limitadas, como menús contraídos, utilizar desplegables o los valores truncados con puntos suspensivos que se pueden desplegar, y así reducimos espacio y ganamos en optimizar el espacio. Bueno, el diseño debe ser responsivo, como he dicho antes, debe ser adaptable a cualquier tipo de dispositivo o pantalla, esto es lo más aconsejable, y el servicio en que se pueda compartir las visualizaciones. Así se le puede dar mucha más, se le puede sacar mucho más partido. En cuanto a los gráficos, según el tipo de información a transmitido la finalidad, hay diferentes tipos de gráficos, pero hay que intentar evitar los gráficos 3D porque pueden confundir, son más difíciles de interpretar a primera vista.
hay que tener un uso adecuado y coherente de las escalas, hay que utilizar leyendas o etiquetas de datos, a veces no son necesarias. Según la cantidad de categorías o de cifras, pues, veremos qué tipo de gráficos utilizar. Para comparar distintas categorías o utilizar orden o jerarquías, podremos utilizar los gráficos de barras, de columnas o columnas apiladas, los gráficos de área, mapas de color, de embudo, tree maps, organigramas, incluso nubes de palabras para destacar aquellas categorías que tienen más importancia. En cuanto a la correlación, relaciones o asociaciones, además también teniendo un valor en el tiempo, podemos utilizar los de dispersión, de burbuja, de red, y para ver una evolución del tiempo o tendencias, los más adecuados son los de líneas, con doble eje incluso, los de barras y columnas, un histograma. Para ver la proporción a la parte de un todo, es mucho mejor utilizar los circulares o de tarta, incluso velocímetros, trimaps, columnas apiladas, siempre y cuando no haya demasiadas categorías o datos para mostrar, porque si no puede realizar también una confusión ver tantas columnas y si no hay mucha diferenciación. En cuanto a los de flujo, se pueden utilizar los diagramas de flujo, gráfico de Sankey, de Grossman, de redes o acordes, y pues bueno, podemos ver ahí el flujo mostrado por los datos, ¿no? Y las categorías que queramos estudiar. Y para ver la distribución o una variante también geográfica o espacial, podemos utilizar los gráficos de cajas y bigotes, los mapas o de área o densidad, los histogramas. Aquí vemos alguna visualización de tipos de gráficos de todo tipo, como veis, de redes, de líneas, de tarta, de columnas, de barras, de densidad o de área y circulares. Bueno, sencillamente era para ver, aquí sí que tenemos otros elementos que se pueden incorporar, además de los gráficos, a las visualizaciones y que a veces son, pues bueno, tienen un impacto visual muy directo y que nos dan una información muy clara, como las tarjetas, los gráficos combinados, como este, que podemos ver que se utiliza un gráfico de líneas con uno de columnas. También los tooltips, que por ejemplo en una barra, si nos ponemos sobre ella, nos aparece, que habremos configurado anteriormente por supuesto, nos aparece una información adicional, toda la que queramos, y esto es muy importante porque ayuda a realizar ese detalle que necesitamos, pero una vez nos retiremos de ella, sencillamente va a aparecer el gráfico mucho más limpio, mucho más sencillo y con los datos pues más fáciles de ver a primera vista. También podemos ver otras, por ejemplo, las de barras y columnas, que son los que más se suelen utilizar, y los de líneas, ahora ya centrándonos más a nivel de los cuadros financieros, porque son más sencillos y reflejan mejor los datos que se quieran dar. Y podemos comparar datos de distintas categorías, como hemos dicho antes, ver un ranking de esos ratios por años o por periodos, y así vemos esa evolución en el tiempo. Es más eficiente ordenando las categorías de manera ascendente o descendente y no utilizar demasiados colores distintos en las barras o columnas, porque al final no dan ninguna información adicional y pueden confundir. Aquí vemos, como os he dicho, esa ordenación descendente en este caso, y se ve mucho más fácil en el ranking cuál es el elemento que tenemos destacado. También podemos utilizar, como veis, los ejes, marcarlos bien, y diferentes tipos de colores, y siempre y cuando no sean demasiadas categorías, como aquí que solo hay 4, para distinguir, por ejemplo, cada categoría, y una leyenda en la que podemos ver el año. También
Los de líneas, como os he dicho, se utilizan mucho en los cuadros financieros porque nos dan una evolución en el tiempo y las tendencias o proyecciones, que son muy importantes para la estrategia. Como veis aquí hay un cuadro en que los 4, 6, 8, todos los que pueda haber, tienen que tener una homogeneidad de tamaño, de color, y todo esto pues lo hace mucho más fácil de interpretar. Otro cuadro de mando financiero en el que podéis ver también en el que hay tarjetas que no sé si se ve demasiado bien, parece que la resolución no es muy buena, disculpad, pero bueno, vemos esas tarjetas que a simple vista nos dan la cifra directamente. Vemos también aquí un gráfico de líneas que además está combinando dos elementos, y aquí veis un segmentador, como habíamos dicho antes, para poder filtrar y según se elijan, pues veremos aquí reflejados esa combinación, por ejemplo, de este y este en este caso. Y bueno, aquí nos da mucha información. Vamos a ver, no voy a andar mucho porque no tenemos demasiado tiempo, pero era ver de una manera muy genérica y global, daros ideas para poder realizar de una manera más eficaz esas presentaciones. A ver. Vale, aquí tenemos otro en el que vemos también los velocímetros que nos están marcando pues, los ingresos, los costes fijos, los costes variables, y a simple vista podemos diferenciar incluso por colores o por la flecha, además de tener ese porcentaje que nos dice cuál es la cantidad exacta de esa proporción, si estamos en esa parte óptima en verde o si estamos cerca o no de esa parte crítica, que sería la roja. También vemos aquí un gráfico de tarta, otro de columnas apiladas. Bueno, para que vierais más o menos un poco que deben ser limpios, no sobrecargarlos demasiado, y con por ejemplo 3 o 4 gráficos veis que aquí estamos dando mucha información de varios ratios. Y aquí tenemos otro de líneas para ver la evolución que se realiza también a lo largo del tiempo. Tenemos esas tarjetas que nos indican ese importe. Podemos poner etiquetas de datos también en los gráficos. Y aquí tenemos otro en el que se utiliza un gráfico de embudo. Bueno, todo este tipo de gráficos, como veis, no suelen pasar o exceder de 6 o 9, como os he dicho, no sobrecargar con KPIs. Tenemos aquí las cifras, siempre hay segmentadores para poder utilizar mejor la información y acceder a todo tipo de supuestos. Y bueno, sé que esto ha sido un poco sobrecargante quizá, pero quería, al menos si luego os lo podéis ver con más tranquilidad, pues que veáis una por una cada pantalla, que podéis darle al pause por el tema de las fórmulas que os he dicho, de los ratios financieros y demás, pero creo que así habéis podido tener de manera más global pues todo aquello que puede ser necesario para desarrollar una buena visualización con los ratios financieros para realizar una buena estrategia empresarial o ver deficiencias y tomar decisiones y buscar soluciones. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, gracias de nuevo a los patrocinadores y hasta la próxima. Esperemos que así sea. Un tema muy interesante. Ha dado un repaso didáctico completito, desde el principio Sí, hasta el sí, sí, final. sí. Ahora a pasarlos a DAX. Claro, con todas las recomendaciones, sí, a mí me ha gustado, sí. Las buenas prácticas, a mí eso de las buenas prácticas me parece que es muy interesante, porque ayuda mucho a tener en cuenta cosas que igual pasas por alto, porque a veces una de las cosas mejores, o no sé, o quizá porque coincido,
Es que cuando tú eres la que analizas tus propios datos, da igual, lo presentas como tú quieras, pero cuando tienes que presentárselo a un gerente o a un empresario o a un consejo de administración, que uno tiene 20 años y otro 80, pues entonces hay que hacerlo de una manera más amable, más amigable, más entendible, más intuitiva. Y yo creo que los gráficos, las barritas, como dicen mis empresarios, dicen, a ver las barritas, cómo han ido este mes. Es importante también, dependiendo de cómo lo plasmes, puede haber también, porque esto es algo que parece un absurdo, pero es importante. La carga cognitiva o la carga que tenemos muchas veces para descifrar el cerebro humano, este tipo Sí, sí, de imágenes, de datos, pues es imprescindible el tenerlo muy en cuenta para, pues eso, para no sobrecargarlo, para que sea más fácil, más entendible y a simple vista, pues no tener que estar haciendo ahí un análisis exhaustivo y tener que estar, pues no sé, haciendo cábalas de qué está relacionado con qué, o que sea todo muy, muy fácil de ver, que se vean las Ujú. tendencias, que sea todo muy, muy intuitivo y muy visual. Y es mucho más fácil luego para todo el mundo, claro, entenderlo. Y otra cosa que has dicho que también me parece interesante es no dar demasiada información. O sea, Sí, dar la información que corresponda. Porque a veces ves una amalgama de datos y de números y al final no ves nada. Como tú bien dices, el cerebro humano tiene que tener un poco de limpieza. Yo por lo menos necesito limpieza y orden. Y entiendo que los demás, pues igual, porque al final no fijan el contenido en lo importante, sino que se quedan ahí un poco como perdidos y ¿qué veo aquí? el cerebro en realidad es nuestra CPU, o sea, si lo sobrecargamos de información, pues o sea, la carga cognitiva es mucho mayor y evidentemente pues cuesta mucho más digerirlo, cuesta mucho más procesarlo, es normal. Pero vamos, son buenas prácticas sencillas, pero totalmente efectivas, ¿eh? Doy fe también, lo he probado.